nos lanzamos ya a la tercera y última mesa de esta mañana, ahí titulada La aportación de la innovación para la energía sostenible del siglo XXI. En varias de las mesas anteriores hemos tenido pequeños flashes ya sobre la innovación necesaria, la innovación existente, las posibilidades de hacer más cosas. Necesitamos innovación evolutiva, ciertamente, pero también disruptiva. La innovación siempre ha aportado históricamente gran parte de las soluciones tecnológicas a los retos que planteaba la sociedad. Pues de esto vamos a discutir ahora un rato sobre los horizontes esperanzadores que se nos ofrecen en el mundo de las energías más limpias. Aquí tendrá especial interés el potencial del hidrógeno, del que se ha hablado varias veces, como fuente de energía almacenable, en par con la aportación de las energías renovables, particularmente la eólica, fotovoltaica o solar térmica. ¿Qué podemos esperar aquí? ¿Hasta qué punto vamos a poder prescindir de energías fósiles? Ciertamente no del todo, ni mucho menos. Pero el clima exige hacer más. Vamos a ver lo que piensan ustedes sobre la pregunta que abre la tercera mesa. Vamos a ir otra vez a Slido, la tienen allí otra vez, 1932. La pregunta tercera, para iniciar esta tercera mesa. ¿Cree usted que la innovación tecnológica va a solucionar la enorme demanda de energía verde que nuestras economías del siglo XXI necesitan? ¿Va a solucionar la enorme demanda de energía verde que precisamos? Es interesante la lucha entre las primeras dos posiciones. Hay unos rotundamente optimistas y hay otro grupo casi igual de grande que es más cuidadoso. Habrá que ver. No sé si alguien está cambiando el voto. Eso no vale. Sí. Bueno, pues yo creo que nos da una idea del sentir general. Hay un optimismo, yo diría, moderado, que la tecnología va a solucionar el tema del modelo energético, cambio de energías fósiles por renovables. La nueva mesa va a estar moderada por Pau Turón, vicepresidente de Research and Development de B. Braun y miembro del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Química de la UPC. Pau es un gran conocedor de la temática de la generación de moléculas de alto valor añadido a partir de gases de la atmósfera. En colaboración con la UPC ha desarrollado y patentado un catalizador que permite la síntesis a partir de nitrógeno y CO2, un proceso químico muy prometedor para la posterior generación de hidrógeno verde a partir de gases contaminantes. Pau va a debatir con Javier González Pareja, presidente de Bosch España y Portugal, y hasta junio presidente de la Cámara Alemana. Ya se nos va la luz, yo no sé si... pero menos mal que aquí tengo luz suficiente. Si se acuerdan, Bosch ha sido muy activo en la fabricación de placas fotovoltaicas hasta el dumping, aunque no sea, bueno, puedo decirlo así, hasta el dumping acaecido a principios de los 2000, del decenio de 2010 por parte de Asia, por parte de China, y entonces dejó de producir placas fotovoltaicas. Y no hace mucho han anunciado 500 millones de euros de investigación en componentes para la electrólisis de hidrógeno. Tiene una empresa que es realmente muy activa en el asunto. Anja Kruszynski, del Instituto de Investigación Solar del DLR, del Centro Aeroespacial Alemán, la plataforma solar de Almería, en colaboración con el CIMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Es el mayor centro de investigación y desarrollo y pruebas de tecnología solar concentrada en Europa. Manuel Sayagüez es Chief Operating Officer de TÜV Süd. Uno de los ejes de desarrollo del TÜV Süd es el hidrógeno verde. El impacto que va a tener esta tecnología en las plantas de producción y sobre cómo adaptar los sistemas energéticos actualmente existentes a ella. Y nos acompaña también en la última mesa Paula Santos, representa a UNEF, Unión Española Fotovoltaica, asociación con más de 750 empresas asociadas al sector fotovoltaica, con un impulso de I+D+I importantísimos. Paula Santos es directora del tema de autoconsumo y comunidades energéticas. Adelante, Pau. Y los 4 panelistas. Gracias. Bien, muchas gracias por la introducción, Balta. Es un placer y un privilegio poder compartir estos minutos hablando de innovación. Sabéis que en Bebraun nos dedicamos al sector de la medicina y sin embargo pues hemos desarrollado un catalizador que permite generar pues, nuevas fuentes de energía verde. Y os podéis preguntar, ¿y esta situación por qué se da? Pues la conclusión es sencilla, ¿no? Cuando investigas y buscas nuevas tecnologías o estás expuesto al contacto con diferentes investigadores de alto nivel, aparecen ideas y conceptos que normalmente no esperarías trabajando en tu sector. Y cuando te especializas en un sector, tiendes a ver ese futuro solo en ese campo, pero hay otros campos que realmente pueden contribuir a lo que tú necesitas. Y parte de esa innovación que necesitamos para el futuro aparece cuando estas sinergias pues, se pueden permitir y se pueden facilitar. Y los ponentes de la mesa de hoy yo creo que nos pueden permitir hacer este ejercicio juntos, con lo cual os agradezco vuestra participación. Y para ir directamente al tema de la innovación, la primera pregunta que nos planteábamos cuando discutíamos cómo preparar la mesa es en qué va a contribuir, cómo va a ser esta innovación en el futuro, qué rol va a tener realmente la innovación, porque lo que hemos visto en la encuesta es que hay optimismo general, ¿no? La pregunta es ¿hacia dónde? Y os preguntaría que centrarais la respuesta de una manera muy clara y concisa para hacer esta primera ronda y luego entrar más en detalle. Pues, Paula, tú primero. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a UNEF. Yo estoy encantada de estar aquí con todos vosotros para poder hablar pues, de algo que ya se ha puesto encima de la mesa, que es energía verde, crisis energética, transición energética y esa autonomía estratégica, ¿no? Yo creo que la innovación, y de manera concisa, viene acompañándonos en todo este proceso de transición energética y ecológica, ¿no? De hecho, la tecnología fotovoltaica, yo como UNEF tengo que hablar de fotovoltaica, redujo sus costes en un 90% en los últimos 10 años. Es decir, se ha convertido en una de las tecnologías más competitivas, de una de las tecnologías renovables clave, gracias a esta innovación y a esta reducción de los costes, ¿no? Por lo tanto, ya hemos visto cómo la innovación ha acompañado a todo este proceso de transición energética. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a seguir investigando también en complementos que puedan acompañar a la fotovoltaica y que, digamos, completen ese mix energético. Y en temas de fotovoltaica vamos a mejorar la eficiencia, pues por ejemplo, en fabricación de paneles, que luego lo hablamos. También en nuevas aplicaciones de la fotovoltaica, por ejemplo, la bioagrovoltaica, el BIPV, que es la fotovoltaica integrada como un elemento más de construcción, etcétera, etcétera. Pero sobre todo innovación enfocada a la competitividad española, ¿no? En este sentido. ¿Cómo podemos reforzar la cadena de valor en el sector fotovoltaico? Que luego, si queréis, centramos un poquito más el tiro en ello, ¿no? Perfecto. Gracias. Manuel, por favor. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Alemana. La verdad es que es un placer para TÜV Süd un año más participar de estos encuentros empresariales. Son siempre muy enriquecedores para nosotros. Desde nuestro punto de vista voy a centrar un poco la respuesta en el tema del hidrógeno, que se ha comentado. Creo que en las anteriores mesas y ponencias se han hecho referencias al hidrógeno. Nosotros ahora tenemos la suerte de estar en la Junta Directiva de la Asociación Española del Hidrógeno y voy a centrar un poquito mi respuesta en el hidrógeno como uno de los, quizá de los temas que van a necesitar de una mayor innovación en los próximos años para realmente convertirse en ese vector energético que todos pensamos que puede realmente ser.
Parece claro que si imaginamos un mundo, no sé si es 2030, 2035, 2040, si imaginamos una Europa descarbonizada, 100% descarbonizada, pensamos que la única opción pasa por, evidentemente, eficiencia energética, un mix energético renovable y para determinados procesos pasa inevitablemente por el hidrógeno. Pensamos que hay determinados procesos industriales que son intensivos en calor, pensemos en el transporte pesado por carretera, pensemos en el transporte marítimo, hay transporte ferroviario donde no sea posible la electrificación, hay determinados procesos donde el hidrógeno es la única alternativa o la alternativa más viable. Pero para que esto sea posible se necesita un gran avance en el tema del hidrógeno. El hidrógeno, sabéis, en España hay infinidad de proyectos. Es una suerte que todas las grandes empresas, tanto del sector oil y gas, del sector energético, las grandes utilities están apostando por el hidrógeno. Hay muchos proyectos encima de la mesa, pero es que hay muchísimo por avanzar en todos los ámbitos, desde los materiales hasta cómo vamos a generar ese hidrógeno, distintos tipos de electrolizadores. Hablamos siempre de hidrógeno verde, distintos tipos de electrolizadores, cómo vamos a transportar el hidrógeno a presión, el hidrógeno líquido, el hidrógeno con portadores orgánicos, con portadores bioquímicos, el punto de consumo, vamos a ser pila de combustible, vamos a quemar hidrógeno. Todo son preguntas y todo son respuestas que tendremos que ir respondiéndonos gracias a la ciencia, a la innovación y a la cooperación entre las universidades, la industria y todos los proyectos de I+D que están encima de la mesa. Gracias, Manuel. Ania, por favor. Vale, muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy aquí por parte del Instituto de Energía Solar. Nos dedicamos a la energía termosolar únicamente. Abrimos un poco nuestro campo, pero aquí esa tecnología se ha mencionado, si se ha mencionado para mal. Yo he visto también la noticia de ayer y nuestra lectura es que las plantas solares, termosolares en España se construyeron un tiempo atrás, cuando todavía era muy caro. En medio había un parón debido a la legislación, a fallos que no nos han permitido tener el rendimiento que queríamos. Entonces, por lo que pasó ayer, nuestra lectura es que prácticamente la industria ya solamente es la mitad de la que había hace 10 años. Somos pocos en España y en Alemania trabajamos muy bien y muy juntos en la investigación. Hasta ahora se han abaratado los costes enormemente, pero aún así estamos en una situación de una inseguridad jurídica, económica quizás. El coste de la energía termosolar ahora mismo parece que ya no es mucho más de 7% más que el resto de las renovables, así que quiero presentaros aquí las ventajas. Las ventajas son podemos almacenar en sales, en partículas, en piedras, y además entonces reutiliza las centrales térmicas que lo vamos a quitar dentro de nada o están ya quitadas, porque todo el bloque de poner la electricidad va a ser el mismo, y ese almacenamiento nos permite también producir por la noche cuando llueve o cuando otras energías naturales no están. Y por último, cuando estamos en pleno rendimiento, podemos aportar calor no solamente a la generación de electricidad, también, por ejemplo, a la calefacción, las redes de calefacción urbana. Con parabólica podemos rondar entre 50 y 500 grados y se puede regular fácilmente. Y por último, yendo al hidrógeno, con nuestro calor, con el calor hasta 1000 grados, se puede producir hidrógeno, amoníaco, y yo creo que eso hace una alternativa muy atractiva para
el norte y el sur de Europa. Gracias, Ania. Luego entraremos en algunos proyectos de investigación concretos. Javier, desde vuestra óptica de Bosch, ¿cómo veis esa posibilidad? Bueno, muchas gracias a la Cámara. Voy a intentar hablar en nombre de Bosch y no en nombre de la Cámara, como está haciendo en los últimos años, que ha sido un placer. Bueno, innovación en una empresa cuyo eslogan es innovación para tu vida, pues es un poco más fácil hablar, ¿no? A mí me gustaría lanzar aquí un concepto que es el de neutralidad tecnológica. O sea, ¿cuál va a ser la energía del futuro? ¿Va a ser el hidrógeno? Probablemente una parte. ¿Va a ser la electricidad generada por baterías? Probablemente también. La descarbonización tiene que ocurrir en el automóvil. Una parte importante de nuestro negocio es automóvil, pero no solo. También las calefacciones se tienen que descarbonizar, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos en conjunto una reflexión. Cuando hablamos de soluciones que van a estar en el año 2030, 2035, estamos en el año 2022. Y un ejemplo muy fácil de entender es el parque automovilístico. En España, la edad media del parque automovilístico son 14 años. Eso quiere decir que a no ser que hubiera una ley que prohibiera a partir de una fecha que se dejaran de circular determinados coches, con las repercusiones socioeconómicas, políticas que tuviera, tenemos que buscar una energía sostenible, ¿no? En España se habla demasiado poco de los combustibles sintéticos, de los e-fuels que se pueden, por ejemplo, hacer a través del hidrógeno. Yo creo que tenemos que pensar no solo en soluciones que de aquí a unos años, y estamos todos trabajando, nos van a llevar allí. Como ha dicho Walter, Bosch ha invertido en el proceso de electrolisis del hidrógeno. Consideramos, como ha dicho él también, ¿no?, que a medida que el peso aumenta, la electrificación con hidrógeno es más ventajosa, pero tenemos que estar abiertos también a que surja una energía que hoy no sabemos que va a estar allí, ¿no? Eso nos pone de manifiesto la necesidad de innovar continuamente. Genial. Pues para ser más concretos, nosotros habíamos pensado preguntaros, ¿podéis dar algún ejemplo específico de lo que estáis haciendo desde vuestras instituciones para hacer progresar en esa investigación? Porque quedarnos en palabras de muy alto nivel suenan bien, llenan tiempo de una charla, pero si no somos capaces de bajarlo al detalle de lo que podemos hacer y de lo que está en nuestras manos, pues se hace difícil de concretar esa expectativa que veíamos antes. Entonces, pediría por favor a Anja que empieces tú. Vale, pues era muy difícil porque aunque estamos muy limitados, tenemos muchos proyectos y una de las cosas en la que trabajamos desde hace muchos años es abaratar el coste de los materiales, de los sistemas y del now and forecasting para saber cuándo viene el sol o cuándo viene la nube y reaccionar correctamente. Por el otro lado, también investigamos desde hace años ya en la utilización del calor para combustibles sintéticos, metanol, amoníaco para fertilizantes o carbonato cálcico que se necesita para fabricar cemento. Y he elegido un proyecto en el que estamos bastante nuevo que enlaza contigo, el AgriPV. Nosotros tenemos la plataforma solar ahí en Almería. Cuando llegáis a Almería en avión, veis un montón de plástico. Nosotros pensamos que todo eso podría ser fotovoltaica. Todo eso podría servir para dar la electricidad suficiente a la producción agrícola y a la comunidad energética de Almería, que seríamos quizás independientes de todos. Falta voluntad política para eso. Es difícil regularlo, pero en AgriPV las preguntas que tenemos es cómo podríamos llegar a tener fotovoltaica y debajo tener una utilización óptima de la radiación solar para que la planta todavía crezca, porque no es tan fácil como decir, pues vamos a poner la placa encima y tenemos sombra. Para eso ya hay placas que son transparentes, hay placas que son semitransparentes y en los proyectos de AgriPV ahora mismo se está mirando debajo de una placa semitransparente qué partes de la radiación llegan a la planta y es suficiente. Falta radiación, falta
una parte de UV, falta otra parte. En eso no estamos todavía muy avanzados, pero tenemos unos primeros resultados que nos dicen algo y que para llegar a un futuro a lo que nos han llevado esas investigaciones es investigar en placas fotovoltaicas con revestimientos que dejan pasar parcialmente los rayos. Quiere decir, pues yo tengo una planta de tomate, necesito los rayos, el espectro X, Y y lo que sea. Entonces fabrico una placa fotovoltaica que deja pasar exactamente esos rayos. Por el otro lado, un proyecto que está empezando ahora mismo es revestimientos que se pueden cambiar según la hora del día, según la estación del año, según la radiación solar que hay en ese momento. Sería un proceso eléctrico con el que se podría dejar un espectro pasar y otro no, y cuando notamos que nos hace falta otro, dejar pasar este otro. Esa es una investigación que está al principio, pero hay ideas muy bonitas y yo creo que va a ser para Almería y para un montón de sitios donde tenemos agricultura. En Europa es una mayoría de todo el territorio que tenemos, que se podría utilizar placas fotovoltaicas sin ningún problema para la producción agrícola. Genial, pues gracias por vuestra contribución en los materiales avanzados y de altas prestaciones. Desde el punto de vista de vuestra organización, ¿cuáles serían las experiencias que podríais compartir, que no sean confidenciales, pero que realmente nos ayuden a visualizar ese trabajo que estáis haciendo en innovación? Bueno, pues por poner 3 ejemplos, uno del área del automóvil, otro del área industrial. Automóvil industrial, electrodomésticos y calefacción y aire acondicionado. Pues primero en el automóvil estamos, y antes hasta uno de los mayores clientes del grupo Bosch a nivel mundial, pues viendo ya, probando camiones propulsados por hidrógeno, ¿no? Eso ya es una realidad experimental. También, como decía antes, estamos en el mundo de los combustibles sintéticos, retrofit, se habla de economía circular también, o sea, poder facilitar una solución para los motores de los coches que hoy andan con gasolina o con gasóleo, que pudieran con otro tipo de energías, fuera con combustibles sintéticos o incluso con hidrógeno. Industrializar, antes se ha hablado de fábrica de baterías, esperemos que en Sagunto haya una, se van a construir al menos 6 más, y entonces la industrialización de esas líneas de producción será nuestra también, según un acuerdo con el grupo Volkswagen. En el área de los electrodomésticos, pues bueno, la mejor forma de optimizar el consumo de energía es no consumir, ¿no? Entonces, no solo cómo podemos aumentar la eficiencia, sino también con esos electrodomésticos inteligentes que decidan programar la hora de lavar la colada cuando las eléctricas tienen más exceso de electricidad. O sea, cómo me puedo adaptar a un consumo optimizado. Y luego en el área de la calefacción y del agua caliente, pues es un mundo todavía con mucho gas, digamos. O sea, cómo puedo, por una parte, facilitar que los calentadores que hoy funcionan con gas natural también puedan serlo con hidrógeno, y ya están habilitados para hasta, si no me equivoco, 20% de hidrógeno, y otras formas de energía, como es la aerotermia, la bomba de calor eléctrica, y algo que tampoco se oye mucho, que es la geotermia. O sea, yo no soy ingeniero, pero dicen que a una determinada profundidad la temperatura de la Tierra son 20 y algo grados, con lo cual si consigues extraer esa energía, tienes al mismo tiempo algo que podría ser calefacción y aire acondicionado, ¿no? Pues esos son 3 ejemplos, espero que más o menos tangibles, que está haciendo Bosch. Es interesante, no solo por lo que comentas, sino porque estimula nuestra imaginación de cómo podemos utilizar esas aplicaciones que ya están en desarrollo y que van a ser una realidad en un futuro cercano, cómo lo podemos transferir a nuestras propias industrias. Para continuar, Manuel, desde vuestra institución, ¿cómo vais a contribuir? Sí, bueno, teniendo en cuenta que TÜV SÜD es una empresa de inspección y certificación, pues el ámbito de la innovación está limitado a otros procesos industriales o a otro tipo de ámbitos. Sí podemos comentar, por ejemplo, en el tema de uno de los objetivos que tiene TÜV SÜD es garantizar al usuario final
que se cumplen unos ciertos estándares, tanto de seguridad como de calidad, como de sostenibilidad. En este sentido, por ejemplo, comentar el esquema de certificación de hidrógeno verde. El primer esquema que ha surgido en el mundo surge de parte de TÜV SÜD en el año ya 2014. Actualmente se está trabajando en un proyecto a nivel europeo, el proyecto CertiHy, si conocéis, con el cual se pretende pues, garantizar que no solo el hidrógeno, cualquier gas tiene un origen renovable. TÜV SÜD también está integrado en este proyecto. Todavía no existe digamos, un esquema de certificación definitivo, pero el esquema de TÜV SÜD sí que está en el mercado, sí que estamos trabajando y de hecho hay empresas que producen gases de distinto tipo que se están acercando a nosotros para conseguir esta certificación de hidrógeno verde o de cualquier otro tipo de gas renovable. También en este ámbito estamos colaborando con Enagas y con el Ministerio de Industria en tratar de generar lo que es la garantía de origen, un esquema de certificación de la garantía de origen de los gases renovables en España. Ya un tema para España, está a punto de salir una normativa que regule todo el tema de la garantía de origen de los gases renovables. Y en el ámbito un poco más industrial, pues comentar una colaboración interesante que hemos hecho con Siemens, un proyecto que llamamos Ready to Hydrogen, que es una certificación para procesos industriales en el cual, mediante la tecnología de Siemens y utilizando un esquema de inspección y certificación de TÜV SÜD, se garantiza que esa factoría está preparada, capacitada para empezar a operar con hidrógeno. Factorías que están trabajando con gas natural, que ya están preparadas para trabajar con hidrógeno. Entonces, TÜV SÜD certifica que eso es posible y que es correcto. Y desde la perspectiva de los grupos de investigación que tienen que trabajar con estas tecnologías, ¿podéis aportar algo específico desde conocimiento, formación? Sí, generalmente cuando hay grupos de investigación o consorcios europeos suelen contar con nosotros por todo el ámbito reglamentario y normativo. Al final, en estos ámbitos de investigación o en la colaboración público-privada hay muchísimo conocimiento técnico, pero al final, y lo estáis viendo, ¿no?, tienes que ceñirte a una normativa que muchas veces te va dirigiendo hacia dónde puedes ir avanzando, ¿no? En este sentido, creo que la participación de empresas como TÜV SÜD y similares, sí que por nuestro profundo conocimiento de la normativa podemos ayudar a ir canalizando ese conocimiento hacia soluciones que sean viables dentro de los ámbitos normativos que hay europeos y nacionales. Gracias. Y Pablo, desde UNEF, desde el sector fotovoltaico, ¿cómo vais a contribuir o cómo creéis que tenéis que ayudar a esa contribución? Bueno, UNEF como asociación del sector fotovoltaico evidentemente es pues, similar, ¿no?, a lo que estaba comentando Manuel. Somos al final un puente entre las empresas asociadas, las empresas del sector y, digamos, las administraciones públicas. Entonces, tenemos que intentar, por un lado, entender cuál es la realidad del sector, es decir, hacia dónde vamos, desde dónde venimos, pero también entender todos los problemas y barreras. Muchas de las barreras que ya han comentado en la mesa anterior ya las conocemos, ¿no?, y en eso trabajamos. Y, por supuesto, hay una cuestión muy importante que es la innovación. Entonces, nosotros, además de UNEF, lideramos la Secretaría Técnica de Fotoplat, que es la plataforma tecnológica fotovoltaica, con el objetivo de no desligarnos, ¿no?, del sector empresarial de esa innovación. En cualquier caso, yo creo que desde UNEF también hemos realizado proyectos y el tipo de proyectos que hemos ido realizando han ido cambiando o han ido evolucionando con un poco la realidad del sector fotovoltaico en sí misma, ¿no? Cuando yo entré en UNEF en 2018, la realidad del sector fotovoltaico, como ya imaginaréis, era muy diferente por un marco normativo que estaba empezando, ¿no?, a desarrollar o a fomentar esta tecnología. Y en ese momento empezamos a participar en un proyecto H2020, un proyecto que se llama PVP for Grid, que lo que hicimos fue analizar, digamos, cómo se podría fomentar el autoconsumo, la generación distribuida en diferentes países de la Unión Europea. Digo que era un proyecto que tenía su sentido en ese momento porque ahora yo creo que ya hemos avanzado, ¿no? Como de hecho han comentado ya el autoconsumo, ¿no?, en la mesa anterior, con lo cual esto ya se superó, pero en ese momento era muy importante analizar qué barreras había, qué barreras normativas, diferentes experiencias entre los países participantes que nos permitieran pues, avanzar en esos marcos normativos, pero también analizar desde un punto de vista cuantitativo qué impactos podía tener en la red y desde un punto de vista socioeconómico la integración de autoconsumo y, de una manera un poquito más amplia, las comunidades energéticas, ¿no?
los resultados fueron interesantísimos. Llegamos incluso a desarrollar una herramienta de cálculo económico de ahorro con autoconsumo, que digo que ahora ya esto está muy superado porque muchas de las empresas lo tienen ya, pero en ese momento era muy importante y era muy importante también para analizar ese concepto de colectividad, de creación de comunidades energéticas, ¿no? Una vez hicimos ese tipo de proyectos que estaban más enfocados con generación distribuida, ahora estamos pues solicitando también proyectos en los que todavía no estamos, pero estamos en fase pues, de solicitud, muy relacionados también, como comentaba Dania, con la agrovoltaica, ¿no? Y también corresponde este tipo de proyectos con una segunda fase de la fotovoltaica, ¿no? Cómo integrar la fotovoltaica un poco más allá, cómo integrarlo con los cultivos, cómo integrarlo también en la edificación, en los cuales también estamos pues, solicitando algunos proyectos en este sentido, y comunidades energéticas, que yo creo que es una de las claves, ¿no? De hecho, el Ministerio sacó una propuesta de orden, publicó una propuesta de orden sobre las oficinas de transformación comunitaria, que la idea es que sean oficinas de información y de planificación de comunidades energéticas con ese objetivo, ¿no?, de generación de autoconsumos de una manera más colectiva, pero también con un objetivo que es muy importante, que es la difusión de la innovación y de la transición ecológica en toda la ciudadanía. Y en eso estamos, ¿no?, diseñando un proyecto en torno a esas oficinas de transformación comunitaria. Por lo tanto, como asociación del sector, desde el punto de vista empresarial, pero también tecnológico, acompañamos a las empresas e intentamos desarrollar proyectos que, en definitiva, den respuesta al sector, ¿no? Perfecto. Pues la siguiente ronda de preguntas me gustaría que la contestarais desde la óptica de la colaboración hispano-alemana. Os voy a dirigir una pregunta independiente a cada uno y, aprovechando vuestra experiencia y vuestro expertise, por favor, sentiros libres. Manuel, ¿qué puntos fuertes crees que tiene la industria española para poder colaborar en la alemana y desarrollar estos conceptos de innovación? Yo creo que en este día que tenemos de una Europa, por así decirlo, una nueva revolución energética e industrial europea, aquí ya no podemos hablar de concepto país, hay que hablar de concepto Europa. Me gusta mucho también cuando se habla de la isla ibérica, que empecemos a pensar de que España y Portugal tenemos la misma realidad y tenemos que ir juntos en muchas cosas. Pues yo aquí lo que quería mostrar un poco la idea de que España y en general el sur de Europa tiene una fuerza muy importante en todo lo que puede ser la generación eléctrica renovable. Y el norte de Europa tiene una fuerza enorme en lo que es tecnología, en lo que es industrialización. Tenemos que ser capaces de vincular esto y de machearlo para que esto funcione. Esta gran demanda energética que existe en el norte de Europa, tenemos que poder cubrirla, como se ha hablado antes, tenemos que ser independientes, también en materiales, por supuesto, pero sobre todo también en la parte energética, que es lo que nos ocupa. Gracias a esta producción energética del sur de Europa, en este sentido, España, se ha comentado antes, hemos sido punteros en fotovoltaica, en termosolar, en eólica, existe conocimiento, existe tecnología. Había muchas fábricas de producción de paneles fotovoltaicos, hay que recuperar la producción de paneles, inversores y demás en España, pero tenemos una posición fantástica. Me ha encantado la intervención del compañero de SEAT, que ha dicho, lo tenemos todo, vamos a aprovecharlo. Pues nos lo tenemos que empezar a creer y a tomarlo y a hacerlo. Gracias. Paula, como sector que está liderando esta transformación, ¿qué recomendación o recomendaciones harías a otros sectores o qué podemos aprender de lo que está pasando en Alemania? Bueno, yo quería decir dos cosas, una relacionada con esta pregunta y otra un poco añadiendo un poco lo que comentaba Manuel, ¿no? Desde el punto de vista de qué podemos aprender de Alemania, lo comentábamos en la preparación, ¿no? Creo que demuestra, digamos, cómo Alemania desarrolló un marco normativo, por ejemplo, para la generación distribuida, fue clave, ¿no?, para nosotros. De hecho, se pone el ejemplo ahora en la prensa de cómo en Alemania, con una irradiación solar menor a la nuestra, hay muchísimas más instalaciones de autoconsumo, ¿no? Y eso se produjo porque hubo un marco normativo que se desarrolló con anterioridad que impulsó la generación distribuida y la integración y la penetración de autoconsumo. También es cierto que ahí influían pues, factores como el tipo de viviendas, ¿no?, mayoritarios en Alemania. Pero sí que es cierto que ese marco normativo que se desarrolló en su momento fue muy útil para nosotros poder decir, oye, es que esto está ocurriendo en zonas en Europa que tienen muchísima menos irradiación solar. Vamos a apostar por un marco normativo que eliminase en ese momento el impuesto al sol, ¿no?
Entonces, esa experiencia de marco normativo, de cómo desarrollar e impulsar un sector que era prioritario, pues fue fundamental, y esa creo que es una sinergia importantísima. Y siguiendo un poco con lo que comentaba Manuel, y también siguiendo pues, los comentarios de la mesa anterior en los que hablaban de autonomía estratégica, creo que de manera o de una forma conjunta todos los países europeos tenemos que hablar de resiliencia, ya lo hemos hablado, ¿no? Y tenemos que hablar de autonomía estratégica. Y en términos de fotovoltaica tenemos que hablar de cómo reforzar toda la cadena de valor digamos, de esta tecnología. Y ya lo ha comentado Manuel, pasa por esa parte en la que todavía no somos tan fuertes, que es la fabricación de paneles, ¿no? Y esto es muy importante porque en España se fabrican el 65% de los costes de una planta de producción, pero ese 35% que queda son los paneles. Entonces tenemos que buscar la forma, creando sinergias de manera conjunta, de poder ser competitivos en Europa para esa fabricación de paneles, con tecnología que nos permita, digamos, superar o añadir valor a esta fabricación, etcétera, etcétera. En su momento ya, bueno, hace menos de un mes, la Secretaría de Estado de Energía anunció que iban a sacar un IPCEI, un proyecto de interés estratégico para Europa, para la fabricación de paneles, y que España lo iba a liderar, siguiendo un poco con lo que comenta Manuel, ¿no? Cómo lo tenemos todo, entonces aprovechémoslo y creamos esas sinergias conjuntas, ¿no? Genial. Pues Javier, desde tu experiencia como experto también en temas de recursos humanos, esta transformación en innovación nos va a llevar a nuevos escenarios. ¿Cuál es tu visión de qué perfiles, qué tipo de educación tiene que recibir las personas que están en formación en estos momentos? Que es algo que tenemos que incidir en nuestras universidades y centros tecnológicos para que acabe pasando. Bueno, yo antes de decir lo que tienen que recibir, es como un poco como las energías. ¿Cuál va a ser las energías del futuro? Pero ¿cuál va a ser la energía de hoy? O sea, pensemos, alguien me dijo que el factor más importante en cualquier tipo de negocio es la demografía. Entonces, ¿cómo conseguimos que las personas que hoy formamos parte del mercado de trabajo y que si estaremos activos hasta 67 plus, o sea, a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Una persona que tenga 50 años todavía tiene mínimo 17 por delante. O sea, ¿cómo podemos hacer un upskilling, reskilling de esa gente, ¿no? Y aquí siempre pongo un ejemplo de la industria del automóvil, ¿no? Cuando ves los tres tipos de motores de combustión que hoy existen, digamos el diésel, la gasolina y el eléctrico, ¿cuál es la mano de obra asociada a eso? Al menos los productos que nosotros producimos desde Bosch, 10 sería índice de un motor diésel, 3 de un motor de gasolina, 1 de un motor eléctrico. O sea, tenemos la industria del automóvil y asociados en Europa ocupa 1,4 millones de personas y tenemos que garantizar la mayoría de esas personas que puedan seguir con el hidrógeno, que puedan seguir en el coche eléctrico y que puedan seguir en una tecnología que todavía no está inventada, ¿no? Entonces, esos perfiles, si lo tuviera que reducir a una característica, sería gente que es capaz de reinventarse, ¿no? De reinventarse, porque algunos dicen también que más del 30% de las ocupaciones que existirán en un horizonte de 5 años hoy no existen, ¿no? Entonces, la capacidad más, o el atributo más importante es la capacidad de reinventarse, y ahí la responsabilidad social de las empresas también de dar esa formación, ese upskilling, reskilling, como decía al principio. Genial. Y Ania, para terminar esta ronda, tú que estás más en contacto con los científicos, no con físicos en particular, ¿cómo crees que se puede llegar a ese balance entre el mundo de la gestión y el mundo científico, que habitualmente creemos que viven en mundos disjuntos, pero que la realidad es que o los combinamos o no podemos encontrar esas sinergias que nos hacen falta para hacer avanzar estos proyectos? Es verdad que nosotros sí tenemos experiencia. Con el CIEMAT estamos desde hace 40 años colaborando. Desde más o menos el mismo tiempo existe la Agencia Internacional de Energía, existe una sociedad, un proyecto Solar Paces en el que está todo nuestro mundo pequeño y trabajamos juntos en grupos de trabajo. Mi compañero trabaja más o menos en lo mismo que el compañero de Italia, que el compañero de Estados Unidos y el compañero de Australia. Más o menos con una conferencia anual estamos a la par. Y es una manera muy buena de transmitir
conocimiento, en este caso, entre científicos. Por el otro lado, desde hace años tenemos proyectos europeos en el que también estamos organizando cursos para industria. El ingeniero de la industria, la semana que viene va a haber uno en Italia, en Enea, sobre la integración de molten salt en diferentes plantas termosolares o híbridas. Ahí vienen 15. Este año hemos hecho una red de 30 personas, 40 personas de diferentes industrias alemanes, franceses, turca, griega, italiana, portuguesa, española, y todos trabajan ahí juntos. Al principio hay un poco quizás de recelo, sobre todo en la industria, de dar mi conocimiento a conocer a otros, pero cuando en un curso de eso vemos que al final tenemos todos los mismos problemas, estamos todos estancados en el mismo sitio, uno de repente dice, hostia, nosotros esto lo hemos hecho así. Y el otro dice, ya, pero nosotros ya estamos un paso adelante. Y es sobre todo posible porque somos a lo mejor una comunidad pequeña, pero nosotros creo que ya hemos conseguido gran parte de esa transmisión. También hay muchas veces los que vienen a los cursos son los jóvenes. Quiere decir, lo que mi jefe, que se ha jubilado hace meses, sabía, lo saben ya muchos otros que son jóvenes y empiezan. Yo creo que es una experiencia muy buena en nuestro sector. Una lección a aprender de cómo colaboramos, cómo compartimos conocimiento y cómo generamos ese nuevo conocimiento a partir de esas sinergias entre todos nosotros. Y ya para terminar, si muy brevemente, os pediría que imaginéis la situación que una startup o un grupo de investigación llega a la conclusión que tiene una idea disruptiva en el mundo de la energía, quiere hacer llegar esa innovación al mercado, tiene todas las ganas del mundo, pero normalmente los recursos son escasos y los mecanismos de financiación difíciles, particularmente en nuestro entorno cercano. Entonces, vuestra recomendación a este grupo o a esta startup, ¿cuál sería, Javier? Sí, bueno, yo distinguiría entre dos tipos de startups, las externas y las internas, ¿no? En las externas, pues bueno, desde vos, a través de Roboros Venture Capital, invertimos en aquellas que pensamos que un día puede ser un negocio adyacente al nuestro para poder después industrializar. O sea, Bosch tiene 240 fábricas y si en alguna cosa tenemos competencias es poder industrializar procesos, ¿no? Y cuando digo internas es que haya grupos de disrupción interna que pueden entrar en negocios donde no estás y ni te lo has planteado. Y un negocio pues muy lo que ha sido el primer unicornio de Bosch han sido las bicicletas eléctricas, las e-bikes, ¿no? Pues decir, pues bueno, pues alguien que mueve coches, que mueve camiones, que mueve trenes y barcos, ¿por qué no va a poder mover bicicletas también? Entonces un grupo interno pues empezó a ver cómo podíamos hacer, nosotros no vendemos bicicletas eléctricas, tampoco vendemos coches ni queremos, cómo podemos industrializar la bicicleta eléctrica, ¿no? Genial. Y los que montamos en bicicleta os agradecemos la contribución. Gracias. Ana, desde tu punto de vista, bueno, ¿qué te recomendarías? Dentro de la investigación es muy fácil. Hay un startup casi todos los días tomando un café con un compañero y es tan fácil como desarrollarlo y buscar financiación pública en ese caso. Para gente de fuera, pues tú mañana ves, en lo de AgriPV, por ejemplo, dices, yo tengo una idea. Podrías hacerlo tú solo, pero también podrías venirte a un centro de investigación que sabes que está investigando, que están locos por tener gente privados, porque en la mayoría de los proyectos públicos financiados ya nos exigen un porcentaje de participación privada. Entonces estamos locos por tener ideas de fuera. Quizás sí, hay que decirlo, vas a perder parte de tu idea inicial a la ACA pública, sobre todo a los que estamos financiados públicamente. Intentamos ser open para todos y compartir nuestros conocimientos, pero también dentro del DLR luego existen los startups que tienen un marketing tecnológico
el asesoramiento legal, financiero. Es muy fácil ahora mismo en una conjunción pública-privada llegar a algo. Quizás no en un año, quizás tampoco en 2, pero en 3 con un ministerio o un ministerio como nosotros, por ejemplo, en Nordrhein-Westfalen, va más rápido que el ministerio alemán. Y el ministerio alemán, obviamente, mucho más rápido que un proyecto europeo. Pero yo invitaría a eso. Gracias. Sí, por mi parte yo me pongo en la imagen de una empresa de 2, 3 chavales que empiezan a desarrollar, que tienen una idea buena, que les va, imaginamos un tema de software, un tema de innovación, y les va bien. Nos lo estamos encontrando bastante en el mercado, que tienen un tope de crecimiento. Llega un momento donde ya el salto, el escalón ya se hace grande porque ya necesitas más financiación, tienes que pasarlo a un proceso industrial y demás. En ese sentido, yo les invitaría a que se acerquen a las grandes empresas. Yo en TÜV, yo aquí en España sé que llevo la parte de colaboraciones con empresas pequeñas, incluso algún M&A y demás, y estamos ávidos de recibir a este tipo de personas, este tipo de empresas. Quizá es verdad que no hayamos creado los puentes o los mecanismos para los cuales a estas personas, a estas startups, les puede resultar un muro acercarse a una gran empresa, acercarse a un Bosch, a un Siemens, a las empresas que han estado aquí. Tenemos nosotros que crear mecanismos, tender puentes para que a ellos les resulte fácil venir a nosotros, presentarnos sus ideas, sus proyectos, porque estaríamos encantados de acompañarles en el camino, siempre respetando además su idiosincrasia, su particularidad. No queremos, muchas veces sabemos que la gran fuerza, la gran ventaja de estas empresas es la frescura, las ideas. No queremos tampoco meterlos dentro de una estructura grande como pueden ser las nuestras, que a veces somos menos ágiles. Les respetaríamos su idiosincrasia, su manera de ser, su forma de trabajar, pero de verdad creo que todas las empresas grandes que hemos pasado por aquí estamos deseando recibir estas ideas y ayudarles porque nos vamos a beneficiar todos. El camino va por ahí. Gracias. Y para finalizar, Paula. Pues yo creo que lo principal es crear esos mecanismos, ¿no? para que puedan acercarse, ¿no? Para que puedan primero buscar financiación y segundo puedan acercarse a grandes empresas, ¿no? Que les puedan ayudar en este primer punto. En ese sentido, yo creo que crear los espacios adecuados de difusión y de networking es fundamental, porque quizá no tenemos esos espacios en los cuales podamos escuchar la idea de una startup, que puede ser interesante para una gran empresa y puede resolver parte de su problema, ¿no? Nosotros creamos hace 2 años ya, en nuestro foro anual, que es el foro del sector fotovoltaico en España, creamos un apartado específico para startups, ¿no? Con este objetivo de, a través de un concurso, elegir aquellas startups que nos parecían más relevantes o más interesantes para el sector y poderles dar un espacio en los que se puedan comunicar y explicar su idea, ¿no? De manera que puedes crear esos espacios networking y esos espacios en los que puedan ser escuchados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cosas principales en los que nosotros como asociación del sector pues tenemos que trabajar, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Aprovecho ya para daros las gracias una vez más, también a la Cámara por la organización de esta mesa y darnos la oportunidad de compartir la innovación. Y quizá mi última palabra sería para todos vosotros. Cuando hablamos de innovación, hablamos de mezclar ideas con empresas, con sectores y al final necesitamos buscar esas sinergias y crear esas colaboraciones que en un entorno de un encuentro hispano-alemán creo que tienen todo el sentido del mundo. Es difícil hacer las cosas solo y solo cuando lo haces en comunidad y buscas los equilibrios adecuados, que no siempre son sencillos, pues acaban saliendo cosas realmente diferenciales y que nos unen como europeos en este momento para solucionar los problemas que tenemos delante. Así que muchas gracias por vuestra atención. Si tuvierais preguntas específicamente, estaremos luego dispuestos a contestarlas cada uno por separado. Muchas gracias. Gracias, Pau.